Muchos dominicanos comienzan sus jornadas con El Día, el programa matutino pensado en usted para que salga de casa informado. Entrevistas que marcan la agenda informativa, primicias que ayuden a comprender la actualidad para tomar mejores decisiones. Procuramos respuestas, hacemos las preguntas. El Día, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, por Telesistema, un canal de emociones. Saludos, buenos días, con ustedes Indira Suero. Este es el programa El Día a través de Telesistema Canal 11 y en nuestro canal de YouTube del Día RD. Hoy es 1 de agosto, iniciamos un nuevo mes esperando que este mes traiga buenas noticias, muy buenas nuevas para todos nosotros. Agradecerles también el apoyo que nos brindan a través de las redes sociales, en especial a esa gente de YouTube que siempre está ahí pendiente y conectada a todos los contenidos que subimos. Por ejemplo, ya tenemos en nuestro chat de YouTube, inaugurando mes con nosotros, a Edwin Lara, Priscila Aguas Vivas, Hilda Gutiérrez Brito, Lady Elaine Duval. Tenemos, déjeme ver quién fue la primera persona que escribió en el chat de YouTube, Brandon Emilio Soto Santana, que pone su todo, lo pone Brandon Emilio Soto Santana y dice buenos días y bendiciones. Igual para ti, Brandon, y aprovecho y saludo a mi compañera Indira Navarro. Gracias, Indira, y gracias a todos ustedes por el favor de su sintonía. Nuevamente, siempre es un privilegio contar con esa sintonía, tanto aquí como allá, y para nosotros es un gran placer informarles. Estamos cada vez más cerca de finalizar el año, el tiempo va volando, así que hay que aprovecharlo. Eso es lo que nos indica, que hay que aprovechar el tiempo, porque el tiempo se va y no regresa. Y lo que se va y aparentemente sigue en una incertidumbre es el tema de Venezuela, Indira. Bueno, ahí hay mucho todavía. Imagino que ahora en agosto y habrá también mucho de qué hablar. Recuerden que el proceso para que asuma un nuevo presidente, en el caso de que sea Maduro, que para que continúe su mandato, sería este su tercer mandato consecutivo, es un proceso que es bastante largo. Asumiría ya quien sea que quede, quien sea que quede, asumiría en enero. Entonces es bastante agotador y todos estos meses imagino que tendremos noticias de algún otro modo de parte de Venezuela con relación a los resultados del pasado 28 de julio. En el día de ayer hay un consejo de la Organización de Estados Americanos se reunió y trataban ellos de aprobar una resolución para obligar básicamente a Venezuela a que presente las actas. Recuerden que todo el brollo que hay ahora mismo en Venezuela, parte de ese brollo tiene mucho que ver con la no presentación de actas de parte del organismo que se supone funciona como aquí lo hace la Junta Central Electoral, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Entonces, en el día de ayer, un conjunto de países que pertenecen a la Organización de Estados Americanos se reunió tratando de aprobar una resolución que obligue a Venezuela a presentar esas actas que hasta el momento, al menos de parte del oficialismo, no se han presentado. Hay una intervención productora que le envié, que es la intervención del canciller de Perú. El canciller de Perú, en el día de ayer, Javier González Olachea, fue uno de los tantos que se pronunció durante esta sesión de la Organización de Estados Americanos, además, por supuesto, de nuestro canciller Roberto Álvarez, a quien escucharemos más adelante. Pero sí quisiera que pusiéramos al canciller de Perú, porque él se refería al resultado de esa reunión. Y es que de los países que estaban ahí reunidos, hubo algunos que votaron a favor, entre los que está República Dominicana, otros se abstuvieron y otros votaron completamente en contra a que se aprobara esa resolución. ¿Cuáles fueron esos países que votaron a favor, además de nosotros? Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay. Esos fueron los países que votaron a favor.
Ahora bien, yo les mencionaba sobre aquellos que se abstuvieron, que ni dijeron ni sí ni no. Eso es básicamente. Que ni sí, ahí es lo ni no. sorprendente. Ahí ese es el detalle y por eso el pronunciamiento del canciller de Perú que pondremos a continuación. ¿Cuáles fueron esos países que se abstuvieron? Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, San Kitts y Nevis y Santa Lucía. Entre los que no participaron, de algún otro modo no participaron, están Dominica, México, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tobago. En el caso de Venezuela, desde hace un tiempo, Venezuela está ausente de la Organización de Estados Americanos. Pero veamos, por favor, productora, estas palabras del canciller Javier González Olaechea, representando a su nación, Perú. Han habido 17 votos a favor, no hemos alcanzado siquiera mayoría, 11 abstenciones y, si el cálculo no falla, 5 ausentes. ¿Qué significa abstenerse? En el fondo es no tener la suficiente voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoría, la victoria al señor Maduro. Pero aún es peor, por quienes no se han apersonado, siquiera por la vía electrónica o por internet, 5 miembros de este organismo internacional. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la OEA, por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latinobarómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen? No nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto justamente. Ven 11 abstenciones, países que han suscrito la Carta Fundamental, el Pacto de Bogotá, en cuyo primer artículo se dice, todos aquí comprometidos a subrayar, palabra más, palabra menos, sostener la democracia como valor fundamental de nuestros regímenes. Es más, años después, todos aquí presentes, ausentes y los que se han abstenido, votaron a favor de la Carta Democrática, instrumento justamente preparado, pensado para abortar los regímenes que se quieren perpetuar en el poder. Y en este caso, abusar de la brutalidad de la fuerza, persiguiendo, encarcelando, matando, amenazando, expulsando y demás. Ahora bien. Bueno, Indira, esas fueron parte de las palabras del ministro Javier González Olaechea, representando a Perú en la Organización de Estados Americanos, en esa sesión que se sostuvo ayer para buscar tratar de alguna manera de que Venezuela presentara las actas. Y él se refería en su discurso a la posición de países que generalmente son países que uno esperaría apoyarían en algún modo el hecho de que se trate de buscar qué en realidad pasó en Venezuela y sobre todo por la posición de estos países, a países como el caso de Brasil y Colombia, en los cuales sus presidentes se pronunciaron de alguna u otra manera para que se presenten las actas, pero en la votación, que incluso fue el mismo día, en el caso de Colombia, Gustavo Petro se pronunció por primera vez oficialmente en el día de ayer, en 2 ocasiones. En el caso de Brasil,
pues con Lula da Silva, él se pronunció El lunes. el lunes. También requiriendo ese aspecto de las actas, pero ¿qué pasa? Que ahora, en esta reunión de la Organización de Estados Americanos, los países como tal se abstuvieron. Indira, lo que vimos en la sesión extraordinaria de la OEA no es muy diferente de lo que vemos aquí en la Cámara de Diputados. Una cosa dicen los políticos afuera y es lo que está cuestionando y juzgando el representante de Perú, y otra cosa es cuando llega el momento de decidir que no manifiestan una voluntad y una determinación por ciertos temas. El hecho de que se hayan ausentado, eso envía una señal. Y el hecho de que también se hayan quedado y se hayan abstenido de votar cuando ya hay básicamente una decisión pública de parte de sus mandatarios, como en el caso de Brasil, que a mí me sorprendió. Yo decía, pero es sorprendente el resultado y de la abstención de Brasil cuando vimos a un Lula da Silva que al principio era aliado de Maduro, pero en esta ocasión esa alianza él está viendo que está siendo resquebrajada porque obviamente hay una situación en el tema de las votaciones y como todo se realizó de manera burda, descarada y rápida, incluso con el Consejo Nacional Electoral, que en menos de 24 horas de que pudieran emitir unos resultados que no se ha dicho de dónde son, cuántos son, en dónde fueron recabados todos esos supuestos votos, proclamaran a Nicolás Maduro así a bola de humo, en menos de 24 horas. ¿Quién dice eso? Siempre pasa por un proceso para que se haga una evaluación total de los votos y se espere también que si hay algún tipo de impugnación pueda someterse en el debido tiempo y en ese tránsito antes de hacer una proclamación. Pero todo eso se saltó y Lula da Silva dice, bueno, queremos que Maduro muestre las actas. Él dijo, ¿cómo se resuelve esta pelea? Se pronunció Lula da Silva y dijo, presentando las actas. Entonces, ¿cómo es que ante una resolución que buscaba precisamente exigirle al Consejo Nacional Electoral de Venezuela presentar esas actas, Brasil se abstuviera a votar? Colombia también se abstuviera a votar. Claro, Honduras, usted no puede esperar nada de Honduras porque la misma presidenta en el interregno de toda esta crisis postelectoral ha dicho, bueno, nosotros estamos a favor de Maduro. Claro, hay cosas que ahí usted no puede esperar, pero ya los mandatarios y los países que hicieron público la demanda, la exigencia, la necesidad en este momento de que se mostraran las actas, entonces al final que se abstuvieran, realmente fueron declaraciones muy valientes y declaraciones que de verdad deberían de avergonzar a esos países, que una cosa le dicen a la nación, a la comunidad internacional, una cosa le dicen afuera, ante los micrófonos, y otra cosa es cuando llega el momento de decidir. A la hora del none. A la hora del none, porque quieren estar con Dios y con el diablo. Ay, yo no me quiero meter en ese lío. Las cosas son de los venezolanos y que los resuelvan los venezolanos. Es muy fácil decirlo, pero mantengan posiciones que aunque tengan consecuencias políticas, pero ahí es que uno ve realmente cuál es la voluntad del político y que no nos estén engañando. Lo que vimos ahí en la OEA, increíblemente, en esos grandes representantes de países, es lo que mismo vemos, lo que pasa en la Cámara de Diputados, que cuando una gente no quiere voluntad, no quiere voluntad de votar por algo, no quiere tener posiciones claras y determinadas, o simplemente o no va a la sesión o se abstiene a votar. Pasó eso, Indira, bueno, en estos días, en estas semanas más bien, vimos con todo el tema de la aprobación del proyecto de ley del Código Penal y demás, cómo habían algunos diputados, y eso es lo que suele pasar, o más bien congresistas, que simplemente se abstienen, no van. Entonces tú ves que, porque también había, además de los que se abstuvieron, hubo otros que ni siquiera se presentaron, como es el caso de México. Dijeron, no, yo no voy para allá porque yo no quiero problemas. En el caso con relación a Gustavo Petro, quien se pronunció ayer por primera vez
de manera oficial sobre esto que ocurre en Venezuela, él requería por igual el tema de las actas. Él mencionaba, por ejemplo, invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas de su país y veeduría internacional profesional. Hay también en el día de ayer, nuestro canciller Roberto Álvarez se pronunció durante esta sesión de la Organización de Estados Americanos. Hay un video de él donde solicita la presentación de las actas de parte de Venezuela. Señor presidente del Consejo Permanente, embajador Sanders y amigo, ministros, colegas de Relaciones Exteriores, secretario general adjunto, representantes permanentes y alternos y observadores permanentes, señoras y señores, acudimos a este Consejo Permanente extremadamente preocupados por el conflicto surgido durante el conteo de los votos del proceso electoral que se llevó a cabo en el hermano país de Venezuela el pasado domingo 28 de julio. El gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades venezolanas a que en las próximas horas publiquen las actas originales de los colegios electorales de forma tal que éstas puedan ser verificadas por actores independientes. Para República Dominicana, este es un requisito fundamental para que la elección pueda ser calificada como transparente y creíble. Señor presidente, cada Estado es soberano en determinar las normas internas que rigen sus procesos democráticos, incluyendo la alternancia en el gobierno. Del mismo modo, cada Estado es soberano en determinar las condiciones bajo las que se relaciona con otros Estados y sus gobiernos. Una y otra soberanía deben... Bueno, ahí vimos la posición de la República Dominicana y eso fue en una transmisión porque el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, no se encontraba in situ en la sesión extraordinaria, que pudieron hacer lo mismo los otros países que se ausentaron de esa sesión. Mira qué buen punto. Sí, exacto. Sí, porque exactamente es lo que decía el representante de Perú, si usted no va a asistir, Mande pues por video. lo menos haga el intento o el esfuerzo de mostrar una voluntad a través de una comunicación virtual, que la pandemia nos enseñó mucho a eso, de que usted no puede, pues, recular o retrotraerse de procesos o de trabajos porque lo puede hacer a través de la virtualidad. Y entonces ahí se confirmó la voluntad de la República Dominicana respecto a la exigencia de que se muestren las actas para realmente validar si ciertamente Maduro ganó o no en las elecciones de Venezuela. Pero los que también, a diferencia de la OEA, que la OEA ahí está como no se sabe qué es lo que quieren las naciones, una cosa dicen ahora y otra cosa hacen después, pero lo que sí han demostrado determinación ha sido el G7, este grupo de 7 países, Estados Unidos, Canadá, Francia, Japón, Alemania y Reino Unido, pues y también se unieron para reclamar a Venezuela, al Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que muestre las actas, que transparente el proceso. Y en eso han tardado, señores, han pasado horas importantes, y eso es lo que hace que la comunidad internacional se preocupe y también internamente en Venezuela, porque se han reportado, Indira, que ahora están yendo a buscar casa por casa a cada uno de esos testigos, los delegados que estuvieron ahí en esos centros de votación, que los que firmaron, los que apostaron su huella en esas actas, las están buscando para supuestamente, de acuerdo con lo que reportan medios nacionales e internacionales que están cubriendo la situación en Venezuela, para supuestamente crear actas nuevas y hacerlas válidas con la firma y la huella
de esos testigos. El G7 dijo, llamamos a las autoridades competentes a que publiquen los resultados electorales, detallados con total transparencia, y le pedimos a los encargados del proceso electoral que compartan de forma inmediata toda la información con la oposición o los observadores independientes. Ese fue básicamente, sucintamente, lo que mandaron a través de un comunicado el G7, esa exigencia a Venezuela. Tú sabes, Indira, que no solamente el G7 o estos organismos que nosotros mencionamos, sino que por igual, aunque vimos que votó Estados Unidos en la sesión de ayer de la OEA, también se refirió en el día de ayer en 2 ocasiones el gobierno como tal en Estados Unidos. Primero con el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, una rueda de prensa dio y dijo que básicamente ellos se están cansando de esperar que Maduro presente las actas. Hay que recordar al hablar de Estados Unidos que Estados Unidos sobre todo tiene muchos intereses de por medio y tiene una larga historia en todo nuestro continente, o al menos en la parte que nos corresponde a América Latina, de injerencia y de querer decir lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, de intervenciones. Nosotros incluso en varias ocasiones fuimos parte de todos esos procesos encabezados por Estados Unidos, pero sí llama la atención la posición de oficial, porque ya hablamos de personas que pertenecen al gobierno y que son portavoces. En el caso de del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, él básicamente dijo, nuestra paciencia y la de la comunidad internacional se está agotando con relación a que presenten las actas. Y en otra rueda de prensa, un viceportavoz del Departamento de Estado también refirió, se está agotando la paciencia. Esto es una constante, al menos de parte de esas declaraciones que vimos de Estados Unidos en el día de ayer, y algo que ellos apuntan, que se puede traducir a los demás países, es la comunidad internacional está atenta porque quiere que haya algún tipo de esclarecimiento con relación a lo que pasa en Venezuela desde este 28 de julio. ¿Quién se pronunció por igual con relación a las actas? Fue el presidente Nicolás Maduro. Entonces, productora, veamos ese video con lo que él dijo específicamente con relación a estas actas. He venido y acudido ante esta sala electoral para introducir como jefe de Estado, presidente de la República, un recurso contencioso electoral en base a la Constitución, a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para que esta sala electoral se aboque de inmediato a revisar todo el proceso electoral, todo el evento electoral, y pida al Consejo Nacional Electoral todos los elementos de prueba del ataque cibernético, pida todas las actas, revise todo el proceso, convoque a todos los candidatos presidenciales, a todos los partidos políticos, y le puedo decir que el Gran Polo Patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien también represento, está listo para consignar ante esta sala las originales de las verdaderas actas, mesa por mesa, cuando sea requerido. Y dejo entonces en manos de la sala electoral la resolución constitucional y el triunfo de la paz, porque por la vía constitucional triunfa la paz. Bueno, esas fueron las palabras de Maduro. Él se refería a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El problema es, y lo que habrá que cuestionarse es, qué tan independiente es esa entidad, ese organismo, para que ese sea el organismo que presente las actas, que es lo que todo el mundo espera, porque algo que apuntábamos nosotros cuando nos reunimos para hacer este programa del día de hoy es que ese mismo tribunal fue el que se encargó de proclamar la inhabilitación de líderes de oposición como María Corina Machado, entre otros. Entonces, habría que ver qué tan independiente es el tribunal para poder ejercer la labor de juez frente a este conflicto. Saludos, Uchi Lora. Muy buenos días. Indiras, ¿cómo están ustedes? Bien, maestro. Vamos a ver cuántas cosas interesantes.
Lo primero es que el sistema electoral venezolano es bastante eficiente en sus mecanismos digitales, pero el que quiere hacer trampa, hace trampa, ¿verdad? ¿Y cuál es la mayor trampa? Tú lo acabas de decir, Indira Suero. Les voy a hablar por el apellido ahora a las Sí, dos. está bien. Suero. Tú lo acabas de decir. Ese es el mismo tribunal que inhabilita a los candidatos que tienen el potencial de ganarle al gobierno. Entonces, él va a donde sus empleados a decirle, investiguen y establezcan y decidan, ¿verdad? Pero no solamente eso, es que ya tienen 5 días, para hacer las actas que le están reclamando. Que las actas no las van a poder hacer en las máquinas, en las computadoras del Consejo Nacional Electoral. Eso no importa. Puede ser una cosa evidente, lo pueden hacer en papel de estraza. Y ellos van a decir que esos son. Y el Consejo Nacional Electoral va a decir que sí, que esas son. Y él va a ganar, que a lo mejor ahora aumenta y gana 90-10. Lo que él quiera. Lo que él quiera. Ahora, lo deplorable es que una reunión de la OEA, por eso yo nunca destaco mucho lo que diga la OEA, porque los dominicanos conocemos a la OEA de 1965, ¿verdad? Entonces, ese no es una entidad confiable. Óigame, pero qué lamentable el hecho de que varios gobiernos de latinoamericanos no quisieron condenar, no quisieron no condenar a venezolanos, aprobar que se le exigieran las actas. No quisieron aprobar eso. Y por el otro lado, tú lo estabas comentando también, Suero, entes del Estado estadounidense, entonces dicen, ya estamos perdiendo la paciencia. ¿Y qué palabrería es esa? En el mundo diplomático, ¿pero qué es eso? Estoy perdiendo la paciencia. Me estoy hartando. Eso lo dice una persona que ni siquiera controla su temperamento, sus emociones, y eso es una expresión amenazante. No es hora de amenazas, es hora de reclamar que se haga lo correcto y no de amenazar. Que están perdiendo la paciencia, pues piérdala. ¿Y qué? ¿Y qué haría en caso, pierden la paciencia, pero qué se supone que ellos harán en caso de que no pueden se intervenir. agote? Es que no pueden intervenir. Bueno, Estados Unidos puede, Lo no ha hecho. debe. No Lo ha debe. hecho anteriormente. Lo ha hecho. Porque nosotros lo sabemos. Lo sí, ha ¿verdad? hecho. Puede, pero no debe. Entonces, mira, esto lo voy a decir para los jóvenes, porque son episodios demasiado importantes de la historia, que es bueno conocerlos. Y el que no tenía edad de entender la cosa en 1965, es bueno que uno le diga en la menor cantidad posible de palabras. Cuando Estados Unidos apoya la dictadura de Trujillo. Al final, por conveniencia, que antes hemos explicado en otros momentos, decide apoyar a los dominicanos que querían descabezar la tiranía. Pero era un tema de que en abril apoyaron una invasión de exiliados cubanos a Cuba, ¿verdad? Con todo el armamento, con todo, que fracasó. Entonces, cuando estaban en eso,
Y habiendo Trujillo mandado a hacer un atentado contra el presidente de Venezuela, precisamente, que era Rómulo Betancourt, que ese sí era demócrata de verdad. Entonces, Trujillo le hace el atentado, él sobrevive, y Venezuela, que vendía petróleo ya, y nosotros azúcar, entonces, como le habían puesto un embargo a Cuba en la OEA, por orden de Washington, entonces Betancourt dijo, pues entonces hay que poner un embargo a la dictadura de Trujillo. Y no había forma de decirle que no. No había forma. Entonces pusieron el embargo. Por eso es que grandes empresarios del azúcar se meten en la conspiración, cosa que le agradecemos, porque hay que decirlo también. Fue gente importante que se metió a trabajar para quitar esa dictadura, aunque fuera por esos motivos, eso no importa. Entonces, ¿qué pasa? Que la OEA fue a discutir el tema de la intervención norteamericana. Es decir, en el 65 viene la intervención norteamericana, 42,000 soldados, portaaviones, aviones de toda clase, tanques de guerra, carros de asalto, 42,000 militares bien armados. Entonces, que vencieron a la revolución, porque hay que decirlo, la vencieron por desgaste, porque se le acabaron los pertrechos. Eso se ha dicho poco aquí. En la zona constitucionalista ya no había municiones con que pelear. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos, para ponerle un disfraz muy mal diseñado a su intervención militar, hacen de que la Fuerza Interamericana de Paz, aprobada por la OEA, entonces traen militares de Brasil, de Nicaragua, de Costa Rica, de 4 o 5 países, creo que de Honduras. Entonces, todo un allante, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que eso se tenía que aprobar en la OEA, ¿verdad? Había varios países latinoamericanos que tuvieron una honrosa decisión, una honrosa participación, que se oponían a eso. Y eso se tenía que aprobar por las 2/3 partes de los votos. Y Estados Unidos consiguió, eran 21, consiguió 13, le faltaba 1 para completar las 2/3 partes. Lo consiguió con el poder de presión que tenían. Y todavía así yo me encuentro que consiguió poquísimos, con la fuerza no solamente militar, económica, política, todo. Entonces, ¿qué pasa? Que llamaron al embajador del gobierno que había sido derrocado, del gobierno dominicano que había sido derrocado, del gobierno ilegal e ilegítimo, que era el señor Bonilla Tiles. Y lo pusieron a votar de un gobierno que ya no existía. Usaron a un dominicano con una trampa para poder aprobar una agresión militar a la República Dominicana. El señor se prestó a eso, el pobre. ¿Verdad? Sus cuentas serán con Dios porque él desapareció hace mucho tiempo. Ahí ya queda para la historia. Pero, con esa patraña fue que se hizo. Entonces la OEA es la OEA. No es otra cosa, es la OEA. Las cosas han cambiado porque ya no hay tantos gobiernos fruto de golpe de Estado que hacían los Estados Unidos con los militares de cada país, como lo hicieron aquí. Y ese era el conflicto que había precisamente como producto de un golpe de Estado que habían dado aquí. Y nos prolongaron la era de Trujillo, que era su propósito. A los 31 años se le sumaron 22. Y mire, don Uchi, qué bueno que usted trae eso a colación en la historia, porque aquí tuvimos a un nieto de un dictador, ¿verdad?, proclamándose como candidato a la presidencia. Y aquí es muy común relucir
ay, ojalá que vuelvan los tiempos de Trujillo, ojalá que vuelvan los tiempos de Trujillo. Y miren el ejemplo en Venezuela para esta generación que no conoce lo que aconteció en ese momento de la historia. Y miren lo que ocurre en Venezuela, cómo hay un país que no vive en libertad, cómo un país vive en la represión, en la violencia, en la angustia, en la incertidumbre, en donde no se hace valer la voluntad del pueblo. Navarro, tienes toda la razón. Ahora hay una cosa. En este tipo tú mencionas al nietísimo, ¿verdad? A mí no me preocupa el nietísimo. Primero, nunca va a llegar a hacer nada. Él lo único que pudo hacer aquí, después de la dictadura, fue que consiguió la anuencia, creo que fue de Matos Berrigo, con la cuestión de la vivienda, y trajo un proyecto de que para hacer viviendas para los pobres. Un proyecto con un negocio que él concertó con un banco europeo, y le entregaron $5 millones del Estado Dominicano a ese nietísimo. Averigua a dónde están los $5 millones. Averígualo. Te lo voy a decir de una vez, no aparecieron jamás. Y él comenzó a alegar que una carta de crédito, pero el dinero no aparece, ni va a aparecer. No apareció, no aparece y no va a aparecer. Esa es la única experiencia que él tiene con el Estado porque alguien se prestó a una cosa que él trajo aquí para hacerle viviendas a los pobres. Y yo creo que fue un solo pobre el que se benefició, que fue él. Y ese tipo no va a llegar nunca. Ahora, a mí sí me gusta que él se postule. ¿Tú sabes por qué? Porque los que se expresan como tú dices, que es verdad, que hace falta otro Trujillo, son producto son burdéganos, ¿me entiendes? No, y producto de la falla de la educación aquí en República Dominicana, no, por eso pagamos. Y también hay personas que les gusta llamar la atención. Por ejemplo, sí. Tú tienes una barbería y tú dices, ¿qué hace falta otro Trujillo? Entonces ya todo el mundo te pone atención. No, uno para decirte que no, sí. Otro para decirte, bueno, pero ¿y por qué tú dices? Pero llamate la atención. Eso es de eso que dicen que hace falta otro Trujillo. Pero ¿qué pasa? Que a mí me encanta que él se postule. ¿Tú sabes por qué? Porque los pocos trujillistas que quedan aquí le dan su cuarto. Sabiendo, porque él sabe que él no se va a postular, porque él no puede. Porque él tiene nacionalidad estadounidense. Y no quiere renunciar a ella. Él puede. Él puede. Si él renuncia él no quiere entonces renunciar. Puede postularse. Pero él no lo ha hecho. Entonces, él tiene como 12 años intentando y no lo ha hecho. Su último intento fue con el cobrador. Pero tú sabes que cuál le es. está cobrando. Sí, entonces tú sabes cuál es el negocio de él. A esos 4 o 5 trujillitas sacarle dinero. Y qué bueno que se lo den y qué bueno que lo pierdan. Así que por eso es que a mí no me cae tan mal el nietísimo. Porque él le está dando en la madre a los que todavía piensan en un gobierno dictatorial. Y a la gente que cree, hay una cosa que eso sí es algo natural, aunque no positivo, que mucha gente piense que la solución de los males está en un gobierno autoritario. Qué pena que lo piensen, porque es todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando usted pide y apoya que haya un Bukele, a eso iba yo, porque o un Trujillo, o una cosa de que esa, vive y muere por Bukele, o un Maduro, ¿qué es lo que pasa? Que entonces él es un solo individuo que decide. Nunca lo hace honradamente, nunca, porque yo no he visto un caso todavía en la historia de la humanidad. Y entonces le dan su cuarto a este señor, que no es ninguna amenaza para esta sociedad porque nunca va a llegar a la esquina, pero él sí que se beneficia de eso, le dan contribuciones, le dan dinero para la campaña. Para una campaña que él no quiere, porque él no quiere entregar su ciudadanía de los Estados Unidos, donde él nació, porque él nació allá. Entonces,
qué bueno que le den su cuarto a ese personaje. Ese es el castigo por todavía reivindicar una dictadura. Y de esta dictadura de Don Uchi, hay hasta el momento, con esta crisis postelectoral, se cuentan al menos 20 muertos. Usted tiene el reporte de Human Rights Watch. Exactamente. ¿Qué dijo Maduro? Que si él no salía presidente, ¿qué iba a pasar en Venezuela? A derramarse Bueno, sangre. le advertía. Un baño de sangre. Bueno, exactamente. Human Rights Watch, que es una entidad de los Estados Unidos que lucha por los derechos humanos y que condena las violaciones a los derechos humanos y que hace investigaciones siempre. No es opinando, sino investigando y diciendo lo que encontró en un país donde haya ese tipo de problemas. Entonces, dice que en estas protestas que comenzaron desde el lunes en Venezuela, ellos han comprobado más de 20 muertos. Ellos tienen informaciones sobre más de 20 muertos. No, más de 20 muertos. 20 hasta el momento. Exacto, decenas de heridos y cientos de detenidos. Entonces, ellos dicen que esas 20 muertes, ellos las están investigando y comprobando una por una. Así es como ellos trabajan. Entonces, sobre la cantidad de personas fallecidas, el Foro Penal, que es una entidad de la sociedad civil de Venezuela, había contado 11, pero Human Rights dice que tiene informaciones de 20 y que las está comprobando. Y apenas empieza todo este conflicto en Venezuela, y lo que se teme es que escale a ese conflicto, a ese enfrentamiento armado y a que haya más muertos, que haya más detenciones de manera arbitraria. Hay líderes de la oposición, lo veíamos el martes, si no me equivoco, a Freddy Superlano, que hasta el momento no se sabe dónde está o quién se lo llevó. Entonces, lo preocupante, independientemente de quien siga en la presidencia o quien asuma la presidencia, lo más difícil en todo este proceso, que será tan largo para Venezuela hasta enero, es justamente esos enfrentamientos, esas muertes, porque obviamente ya ese país sufre de manera, a nivel económico sufre bastante, y vemos cómo hay un éxodo masivo de Venezuela, pero lo menos que necesita Venezuela en estos momentos son heridos en huelgas y sobre todo personas que pierdan la vida tratando de buscar alguna respuesta a lo sucedido el 28 de julio. Bueno, a propósito de heridos, esa entidad dice que ha comprobado que en hospitales de Venezuela han atendido a 92 personas con heridas de arma de fuego producto de las protestas. 92. Y la cantidad de detenidos la dijo el mismo fiscal general de Venezuela, que es Tarek William Saab. Fiscal general es el nombre que tiene allá el cargo, que aquí se llama Procurador General de la República, es decir, el director del Ministerio Público. Ese fiscal general informó él mismo ayer que hay 1.062 personas detenidas en las protestas. 1.062. Así que las cosas están muy claras. Venezuela está enemistada con varios países, 7, incluidos nosotros, honrosamente, ¿verdad? Y hay países que tienen gobierno de izquierda, eso no lo descalifica, hay gobiernos de izquierda malos y hay gobiernos de izquierda que han sido positivos para sus países. Lo mismo que gobiernos de derechas, ¿verdad? Pero ahí está Brasil, que condenó el golpe electoral que han dado, y otros países del área. Entonces,
Maduro le ha dado 7 nuevos enemigos para llamar con los términos que usa el mismo Maduro a su país. Realmente lamentable, pero creo que esto ha servido para que los que no veían muy claras las cosas, ya sí que las vean con bastante claridad. Vamos a hacer una pausa. Hay mucho contenido de interés todavía en este programa de hoy y regresamos en un momento.